Ya vamos a empezar la clase. ¿Te dieron? Ah, ya. Sí, pero el examen no iba a faltar. ¿Sí te van a traer? Sí, me van a preguntar. Bien, para el día de hoy, la clase programada tiene tres temas: coriamnionitis, infección de tracto urinario en gestantes y macrosomía. Quizás la parte más importante o el tema que abarca más área es el tema de coriamnionitis. En cuanto a la definición, de coriamnionitis, tenemos que es una inflamación aguda de las membranas y el corión de la placenta. Dice típicamente debido a una infección bacteriana polimicrobiana ascendente en el contexto de rotura de membranas. Generalmente, no siempre, la coriamnionitis se va a dar como una complicación de las pacientes que tienen rotura de membranas. Y le digo generalmente, no siempre, porque hay situaciones en las que la coriamnionitis puede darse con membranas íntegras, o sea, no hay necesidad de que haya rotura de membranas para que se produzca coriamnionitis. Eso va a depender de las vías de acceso de los gérmenes en la génesis de la coriamnionitis. El diagnóstico de coriamnionitis es básicamente clínico, es decir, los exámenes de laboratorio nos van a ayudar, van a ser de utilidad, pero lo que predomina es siempre la clínica. Y van a encontrar que las definiciones de coriamnionitis van a variar según sea con criterios clínicos, según sea con criterios de laboratorio, según sea con criterios de histológicos, ¿no? Cuando se toma, por ejemplo, la placenta para estudio anatomopatológico. Pero el diagnóstico de la coriamnionitis es básicamente clínico. Dice que 1 a 4% de todos los partos son complicados por coriamnionitis. La coriamnionitis clínica e histológica complica aproximadamente de 40 a 70% de los partos pretérmino y de 1 a 13% de los partos a término. Y 12% de las cesáreas primarias a término son o tienen como causa la coriamnionitis clínica. Los factores de riesgo han tenido alguna modificación y, por ejemplo, factores de riesgo como estados inmunocomprometidos, enfermedad de transmisión sexual, colonización vaginal con ureaplasma, ya no son considerados como muy prioritarios, y sí, por ejemplo, dentro de esta lista mencionan rotura prematura de membranas prolongada, que aumenta su riesgo relativo conforme aumenta el número de horas que lleva ya con membranas rotas. La labor de parto prolongada también, una prolongación de segundo estadio o de la fase activa, también aumenta su riesgo relativo. Y tenemos que, por ejemplo, aquí el uso de tabaco y alcohol es la que mayor riesgo relativo, dentro de los factores de riesgo, la que mayor riesgo relativo presenta. Sin embargo, también hay otros puntos, como por ejemplo la nuliparidad o el aumento de exámenes vaginales en pacientes que tienen membranas rotas. La colonización de estreptococo del grupo B y vaginosis bacteriana son otros de los factores de riesgo. El monitoreo interno, que es el que se hace con electrodos en la cabeza fetal, ¿no? También es un factor de riesgo. Y la anestesia epidural es otro factor de riesgo que condiciona o que va a favorecer la aparición de coriamnionitis. Respecto a la anestesia epidural, vamos a encontrar luego que hay una fiebre epidural que está relacionada con la analgesia epidural y que es parte del diagnóstico diferencial de coriamnionitis. Bueno, otros factores de riesgo, como les digo, estados inmunocomprometidos, enfermedad de transmisión sexual, colonización vaginal con ureaplasma, que son con riesgos relativos mucho menores. A diferencia de muchas patologías obstétricas, la coriamnionitis es una de las pocas que el haber tenido una coriamnionitis previa no aumenta el riesgo en embarazos posteriores, ¿no? La mayoría de patologías obstétricas aumentan el riesgo cuando ya lo han tenido previamente, o sea, preeclampsia aumenta, macrosomía aumenta, ¿no?
placenta previa, bueno, va aumentando los factores es como un factor de riesgo que sirve de aumento. En cambio, en la coriomnionitis esto no se da, es decir, el que una paciente haya tenido coriomnionitis en un embarazo previo no la predispone a que en los siguientes el riesgo de coriomnionitis se aumente. Mecanismos y complicaciones. El pasaje de organismos infecciosos a las membranas o al cordón umbilical se da a través de varias vías. Las vías que se estudian o que se han consignado son las que se mencionan acá. La retrógrada o ascendente es la más frecuente y casi la exclusiva en este tipo de patología. La siguiente, la hematógena o vía transplacentaria, es la que se da en casos de que hay, por ejemplo, coriomnionitis con membranas íntegras. La iatrogénica es cuando se hacen algunos procedimientos, básicamente amniocentesis o biopsia y vellosidades coriales, por ejemplo. Y la vía anterograda, que también está referida en algunos casos, en algunos estudios, pero que es muy, muy pequeña, que a través de las trompas puede ingresar el germen hacia la cavidad uterina. Bien, esta gráfica nos informa un poco de las vías. Miren, la vía, la retrógrada, que es la principal, la vía transplacentaria o hematógena, la vía iatrogénica y la anterógrada, que sería a través de las trompas. Bien, cuando se da un estado de coriomnionitis o fundicitis, que es una inflamación a nivel de cordón umbilical, va a haber siempre una respuesta en los dos componentes, en los dos elementos del embarazo, es decir, va a haber una respuesta a nivel materno y una respuesta a nivel fetal. El FIRS es el equivalente del SIRS en el adulto, ¿no? Que es la respuesta inflamatoria, síndrome de respuesta inflamatoria fetal, ¿no? Y que esto involucra ciertos componentes que van a predisponer al paciente a algunas patologías, ¿no? O sea, liberación de prostaglandinas, cambios a nivel de cuello, alteraciones en membranas. Bien. Dentro de los signos y síntomas que se encuentran más frecuentemente en la coriomnionitis está la fiebre. La fiebre es quizás el principal signo en coriomnionitis. Otros que se presentan también con frecuencia, la irritabilidad uterina, taquicardia materna, una frecuencia cardíaca por encima de 100, o taquicardia fetal por encima de 160, y líquido amniótico purulento o fétido. Digamos que estos son los componentes clínicos para el diagnóstico de coriomnionitis. ¿Cómo diagnosticamos clínicamente coriomnionitis? Con la presencia de fiebre y dos de los signos que están después mencionados, hay irritabilidad uterina, taquicardia fetal materna o líquido amniótico purulento o fétido. La fiebre materna es el signo clínico más importante. Les decía que hay casos reportados y ya está registrado en la literatura lo que se llama fiebre epidural. ¿En qué consiste? Es una paciente generalmente nulípara que está con labor de parto prolongada, que hace fiebre y que se le ha colocado analgesia epidural o anestesia epidural, ¿no? El mecanismo de esta fiebre epidural, llamada así por el procedimiento que se realiza en ella, es un mecanismo desconocido, pero se presume que sea debido a un bloqueo simpático epidural que bloquearía la termorregulación, ¿no? Y liberación de temperatura en la paciente. Entonces, eso facilitaría que la paciente haga fiebre. La taquicardia puede estar presente en ausencia de coriomnionitis, o sea, puede haber taquicardia y no necesariamente haber coriomnionitis. La coriomnionitis subclínica puede manifestarse, dice, como labor de parto pretérmino o como RPM pretérmino, y la RPM, rotura prematura de membranas a término, está asociada con un riesgo aumentado de coriomnionitis. Para el diagnóstico, como les decía, es una temperatura mayor de 38 grados centígrados y dos signos de los siguientes, es decir, irritabilidad, taquicardia fetal, taquicardia materna o líquido amniótico purulento o fétido.
Los criterios clínicos individuales tienen sensibilidad variable y baja especificidad para coriomionitis y es necesario considerar otras fuentes potenciales de fiebre y otras causas de los síntomas clínicos. Es decir, siempre debemos considerar algunos diagnósticos diferenciales. En laboratorio, leucocitosis materna con desviación izquierda. En 70 a 90% de los casos de coriomionitis vamos a encontrar leucocitosis materna con desviación izquierda. La proteína C reactiva también va a estar aumentada y hay otras proteínas que se van a encontrar presentes en caso de coriomionitis y de ellas la más importante es la interleuquina 6. ¿No? La presencia de interleuquina 6 está relacionada, tiene alta sensibilidad para el diagnóstico de coriomionitis. El líquido amniótico que se extrae a través de amniocentesis tiene algunos inconvenientes. Primero, que para cultivarlo, esto va a necesitar de 3 días y el diagnóstico de coriomionitis generalmente es algo que debemos discernirlo de inmediato para poder decidir. El GRAM, bueno, es algo que se puede tener de inmediato. La glucosa también va, en algunos casos, a depender del estado de glicemia previo de la paciente. Y bueno, acá tienen algunos parámetros clínicos y de laboratorio con su respectiva sensibilidad y en algunos también su especificidad. Por ejemplo, la interleuquina 6 tiene 81 de sensibilidad, 75 de especificidad, y también hay otros como la esterasa leucocitaria que tienen alta sensibilidad y especificidad. Bien, pero de ellos, de los parámetros clínicos, la temperatura, les decía, es de 95 a 100% de sensibilidad, es decir, es el que mayor sensibilidad tiene dentro de los parámetros clínicos. Taquicardia materna y fetal, un poco menos, y la irritabilidad uterina es bastante menor. Bien, la coriomionitis histológica. La coriomionitis histológica ya es el diagnóstico por anatomopatología y esta va a incluir a todas las coriomionitis clínicas, ¿no? Que ya son evidentes, y también a las subclínicas. Es 3 veces más frecuente que la coriomionitis clínica confirmada por cultivo. La coriomionitis histológica es un predictor sensible, pero no específico de coriomionitis cuando este diagnóstico está basado en cultivo de líquido amniótico. Bien. Aunque dice, la coriomionitis está presente en todos los casos de funicitis, pero la funicitis, no está presente en todos los casos de coriomionitis. O sea, pueden complicarse las membranas, la placenta, pero no complicar hacia el cordón, ¿no? La funicitis ya es una reacción inflamatoria a nivel de cordón umbilical. Dentro de los agentes etiológicos que se han determinado participan en la génesis de la coriomionitis, extrañamente encontramos que los principales, los más frecuentes son el ureaplasma urealyticum y el mycoplasma hominis. ¿Por qué extrañamente? Porque la terapia antibiótica que se instala para prevención de coriomionitis no está relacionada con estos gérmenes. Más del 65% de los cultivos de líquido amniótico son positivos, involucran a 2 o más organismos, ¿no? Por eso decíamos que era una patología polimicrobiana. Los gérmenes más frecuentes son el ureaplasma urealyticum y el mycoplasma hominis. Están aislados en pacientes con parto pretérmino o con RPM pretérmino con o sin coriomionitis clínica. Oh, no. Sí. Gracias. No. Dentro de los otros gérmenes que se postula participan en la génesis de la coriomionitis está la Gardnerella vaginalis, con 25%, bacteroides, 30%, estreptococos del grupo B, 15%, E. coli, también en 8%, y el Listeria monocytogenes es el germen que está implicado cuando la vía de acceso es la vía hematógena, ¿no? O transplacentaria. Listeria monocytogenes es casi el único germen que va a estar involucrado en coriomionitis con membranas íntegras. Para el diagnóstico diferencial les decía que en el intraparto debemos
considerar la fiebre epidural, es decir, la fiebre que se produce en pacientes que han recibido analgesia epidural y que van a presentar este cuadro, y diferenciarlo claramente de una coriomnionitis que luego nos puede llevar a decisiones equivocadas. Infecciones extrauterinas, una infección de tracto urinario, influenza, apendicitis, neumonía, son cuadros que debemos siempre diferenciar y determinar que no estén presentes para no caer en error con el diagnóstico de coriomnionitis. Y hay algunas condiciones no infecciosas que producen dolor abdominal, por ejemplo, tromboflebitis, dolor del ligamento redondo, colitis, desorden del tejido conectivo e incluso un DPP de poca magnitud también podría confundir en cuanto se refiere al dolor o la irritabilidad uterina, ¿no? Complicaciones que se pueden presentar con la coriomnionitis están las complicaciones maternas, dentro de las maternas, que aumenta la coriomnionitis 2 a 3 veces el riesgo de que la paciente termine su parto por vía abdominal. 2 a 4 veces aumenta el riesgo de endomiometritis, infección de herida operatoria cuando se hace parto abdominal, absceso pélvico, bacteriemia o hemorragia postparto. Esta hemorragia postparto sucede en pacientes con coriomnionitis porque la inflamación que se ha producido en el útero no permite una contracción adecuada, ¿no? Y eso facilita la hemorragia postparto en esas pacientes. 10% con hemocultivos positivos tienen Streptococcus del grupo B y E. coli. También dentro de las complicaciones maternas debemos considerar el shock séptico, la coagulación intravascular diseminada, síndrome de distrés respiratorio del adulto y la muerte materna. Dentro de las complicaciones fetales tenemos la muerte fetal, la sepsis neonatal, el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Para el diagnóstico de este síndrome necesitamos de una interleuquina 6 elevada en sangre de cordón en pacientes con labor de parto pretérmino o pacientes con rotura prematura de membranas pretérmino también. Dentro de las complicaciones ya neonatales están la muerte perinatal, asfixia, sepsis neonatal de inicio rápido, shock séptico, neumonía, hemorragia intraventricular y discapacidad a largo plazo que incluye también parálisis cerebral. Para el manejo de la coriomnionitis, el propósito del manejo en coriomnionitis es que el inicio temprano prevenga complicaciones maternas y fetales. De los antibióticos a emplear, los de amplio espectro en el intraparto disminuyen el 80% de la sepsis neonatal, y los antibióticos que se usan preferentemente son la ampicilina y gentamicina. La clindamicina o el metronidazol están indicados cuando ya se tiene el diagnóstico claro de coriomnionitis y la paciente va a ser sometida a cirugía, o sea, a un parto abdominal. ¿Por qué? Porque puede, con el parto abdominal, incrementar el riesgo de contaminación con anaerobios. Y siempre es importante también el uso de antipiréticos en estas pacientes. ¿Por qué? Porque el estado febril de la paciente puede complicar al bebé y producir también alteraciones, sobre todo a nivel neurológico. En la prevención tenemos que el manejo expectante de roturas prematuras de membranas pretérmino es una causa mayor de coriomnionitis clínica. Más del 70% de pacientes con manejo expectante van a tener coriomnionitis clínica. Esto va a depender obviamente de la edad gestacional de las pacientes en el momento de su rotura prematura de membranas. Hay dos estudios grandes, el Oracle 1 y el Oracle 2, que son los que involucran o mencionan el uso de antibióticos en pacientes con rotura prematura de membranas pretérmino, y es acá donde se hace uso y se hace mención y se hace uso de la ampicilina y la eritromicina en pacientes con rotura prematura de membranas pretérmino. Esto dice que reducen la incidencia de coriomnionitis, la incidencia de sepsis neonatal y disminuyen el tiempo de latencia entre la rotura y el momento del parto. Bien.
Otra de las patologías que estaban hoy día en el temario es infección del tracto urinario. Es una complicación común del embarazo que ocurre aproximadamente en 15% de las gestantes y 20 a 40% de pacientes con bacteriuria asintomática van a hacer un cuadro de pielonefritis en algún momento del embarazo. Esto va a ocurrir preferentemente o más probablemente en pacientes multíparas y en el segundo trimestre. Bien. Dentro de las infecciones del tracto urinario tenemos las uretritis, la cistitis y las infecciones altas, ¿no? La uretritis, los gérmenes principales entre los coliformes, el E. coli, pero también están implicados la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis. Va a producir dentro de la clínica polaquiuria, urgencia y disuria. En el examen de orina vamos a encontrar leucocituria, básicamente. Y en el cultivo puede tener un recuento positivo de colonias bajo y si se hace un cultivo para clamidia o gonorrea va a ser positivo. Bueno, la bacteriuria asintomática y la cistitis aguda, la prevalencia de la bacteriuria es de 5 a 10% y la frecuencia de la cistitis de 1 a 3%. El E. coli es el principal germen causante de infecciones de este tipo en gestantes, infecciones iniciales, y de 70 a 80% en infecciones en casos recurrentes. La Klebsiella, neumonía y el Proteus especies también se van a encontrar frecuentemente en pacientes gestantes, en ITU en pacientes gestantes. Un porcentaje pequeño, 3 a 7%, es causado por estreptococo del grupo B, por enterococos e incluso por estafilococos. Es importante a toda paciente gestante en su primer control prenatal hacerle un examen de orina o un urocultivo preferentemente, ¿no? Ahora, si el urocultivo es negativo, la probabilidad de desarrollar infección asintomática es 5% o menos. Si el urocultivo es positivo, hay que darle tratamiento a esa paciente. Ahora, ¿cuándo decimos que el urocultivo es positivo? Cuando tiene más de 100.000 o 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿no? ¿Qué sintomatología vamos a encontrar? Polaquiuria, disuria, urgencia, dolor suprapúbico, goteo y hematuria. Hematuria microscópica. Ahora, de estas molestias, por ejemplo, la polaquiuria, si es una paciente de segundo o sobre todo tercer trimestre, la polaquiuria ya no va a ser muy significativa porque normalmente las pacientes en un trimestre, en el tercero, ¿no?, más que en el segundo, van a tener normalmente polaquiuria. La disuria normalmente no la presentan las gestantes también como síntoma en una ITU, o sea, es muy, muy poco frecuente. Generalmente la disuria está ligada a vaginitis muy profusas con mucha secreción vaginal, ¿no? En esos casos sí van a presentar disuria. La urgencia, bueno, el dolor suprapúbico quizás sea el que uno de los signos más confiables o que más nos pueden orientar a una probable cistitis o bacteriuria asintomática en las gestantes. En el examen de orina, en la ureteritis encontrábamos solo leucocituria, acá añadimos bacteriuria y también la sensibilidad aumenta con una estereasa leucocitaria positiva o con nitritos positivos. En el caso de que sea necesario usar una sonda para tomar la muestra, o sea, que no sea tomada del chorro directo, ¿no?, con limpieza de la zona genital, sino que se use una sonda, en ese caso se puede considerar que es un cultivo positivo si tiene por lo menos 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por mililitro. Bien. Para el tratamiento se involucran varios antibióticos, pero que la resistencia de los gérmenes a estos antibióticos ha modificado también este tipo de tratamientos. Ahora, cefalosporinas, nitrofurantoína, quizás sean las de mayor uso y de mayor utilidad en pacientes con ITU. Pero esto también va a depender del trimestre en que se use el antibiótico, en el trimestre en el que la paciente presente la infección urinaria. Bueno, 20 a 30% de E. coli tiene resistencia a la ampicilina. Les decía acá que dentro del tratamiento hay que considerar siempre también el trimestre en el que se encuentra la paciente para la indicación del antibiótico. Porque, por ejemplo,
El cotrimoxazol, igual que el ciprofloxacino, son antibióticos que se pueden usar en el segundo trimestre, no en el primero ni en el tercero, ¿no? Pero sí en el segundo, solo en casos muy, muy necesarios, ¿no? Acá, por ejemplo, al mencionar tratamiento, también se están omitiendo, por ejemplo, los aminoglucósidos, gentamicina, amicacina, que también están involucrados y tienen una mejor efectividad que amoxicilina o ampicilina, por ejemplo. La cefalexina, que también es una cefalosporina que se puede usar y se puede usar en cualquiera de los trimestres del embarazo, ¿no? Y si ya estamos en tercer trimestre, digamos que es un poco el antibiótico de elección. Bien, la pielonefritis aguda tiene una incidencia de 1 a 2%. La mayoría es una consecuencia de una ITU baja no diagnosticada o maltratada. Para la fisiopatología de la pielonefritis hay dos cambios fisiológicos que predisponen a la paciente gestante a estas patologías. Una es la alta concentración de progesterona con todo lo que implica, o sea, disminución de la peristalsis de los uréteres, una cierta dilatación del uréter, la vejiga también, el músculo liso, éxtasis del uréter por compresión del útero, bueno, ya por un efecto mecánico del aumento del tamaño del útero va a producir presión y éxtasis a nivel de uréter. Y esto también, bueno, como un dato importante de mencionar que el 75 al 80% de las pielonefritis ocurren en el lado derecho, 10 al 15% son en el lado izquierdo y un porcentaje mucho menor bilaterales. Los gérmenes, nuevamente E. coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus species, son inusuales, Pseudomonas, Enterobacter y Serratia. En pacientes inmunocomprometidos, Pseudomonas, Enterobacter o Serratia son más bien un poco más frecuentes que los otros. Los cocos gram positivos usualmente no causan ITU alta, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, un estafilococos que sí producía una cistitis, por ejemplo. Anaerobios no son patógenos usuales a menos que sea crónicamente obstruido o sea un paciente que se le ha hecho algún tipo de instrumentación. Dentro de la clínica de una paciente con pielonefritis está la fiebre, los escalofríos, dolor en el flanco o el PPL positivo, puniopercusión lumbar positivo, urgencia, polaquiuria, hematuria y disuria. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar en pacientes gestantes que tengan ITU están la labor de parto pretérmino, el shock séptico y el síndrome de estrés respiratorio del adulto. El examen de orina vamos a encontrar leucocituria, hematuria y bacteriuria principalmente. ¿Una pielonefritis se puede tratar ambulatoriamente? Sí, siempre que no tenga sintomatología muy florida, que sea una sintomatología leve y que básicamente no haya evidencia de labor de parto pretérmino, ¿no? Y que obviamente la paciente esté hemodinámicamente estable. Si la paciente no cumple esos requisitos, va a ser necesario hospitalizarla para tratamiento endovenoso. Cuando se hospitaliza a una paciente para tratamiento endovenoso hay que considerar que el 75% de las pacientes en 48 horas va a tener mejoría clínica y casi el 100%, 95%, en 72 horas ya van a estar mejor, ¿no? Aproximadamente 20-30% de los gestantes desarrollará ITUS recurrentes. Bien, el otro tema era el de la macrosomía fetal. Respecto a la macrosomía fetal, hay muchas opiniones y hay mucha discordancia. Hay algunos que consideran macrosomía fetal a fetos con pesos por encima de 4 kilos. Y también hay otros que definen la macrosomía fetal con fetos por encima de 4,500. Entonces van a encontrar discordancia en ese punto. No hay un criterio totalmente claro o aceptado, digamos, de manera general, ¿no? ¿Qué factores de riesgo vamos a tener para la macrosomía fetal? Historia previa de macrosomía, la diabetes, obesidad materna, ganancia de peso materno excesiva, ¿no?
hablamos de una ganancia de peso por encima el promedio o el rango está entre 9 a 11, en promedio de 10 kilos, una ganancia de peso por encima de 15 kilos. Hay pacientes que durante el embarazo aumentan hasta 20 kilos, entonces esas pacientes tienen más riesgo. Pacientes con edades gestacionales mayores de 40 semanas también es otro factor de riesgo para macrosomía fetal y la multiparidad. La incidencia de macrosomía fetal está alrededor de 4 al 5%. Hay un estudio realizado en el Perú que encuentra la macrosomía en 11.3, 11.4, 11.37 y que va con rangos desde 2% hasta 20% en otros establecimientos. Pero se considera de manera general una incidencia de 4 o 5%, digamos de manera global, ¿no? Pero va a variar también según los países. Hay zonas donde la macrosomía puede llegar hasta 20% como país, como promedio, y otros donde puede llegar a menos del 3%. La macrosomía incrementa el riesgo de distocia de hombros de 1.4 hasta 9 o 24% si es que el feto llega a pesar, por ejemplo, más de 4,5 kilos. La complicación más frecuente de la macrosomía es la cesárea, ¿no? Otras complicaciones maternas son laceraciones vaginales, hemorragia posparto por la distensión del útero. Las complicaciones a nivel del feto son lesiones del plexo braquial, fractura de clavícula, ¿no? Y, bueno, acá no está mencionado. Bien. La ecografía en la macrosomía no es tan confiable, tiene solo 50% de sensibilidad. La ecografía, en cambio, por ejemplo, en pacientes pretérmino, sí es confiable porque el ponderado estimado por ecografía sí correlaciona más con el peso real del feto en pretérminos. En cambio, en pacientes con macrosomía no hay mucha concordancia. La variabilidad es muy amplia y por eso no es del todo confiable la ecografía para el diagnóstico de macrosomía. Sin embargo, es uno de los parámetros que se toma en cuenta, ¿no? Ustedes habrán visto en pacientes en el hospital, se les hace ecografía, tienen 4,200 y cuando nacen tienen pesos diferentes, ¿no? Entonces, y a veces la diferencia es marcada. Eso es porque la sensibilidad de la ecografía para macrosomía no es muy útil. Bien. Aquí solo como dato anecdótico que el primer reporte de macrosomía fue hecho por el monje médico, bueno, ¿quién sabe francés? Está en francés, ¿no? En el siglo XVI, quien relató la historia del bebé gigante Gargantúa. Luego Gargantúa, cuando se casó y tuvo su esposa también tuvo un macrosómico, y fue Pantagruel, pero la esposa murió. ¿no? Y describe, este monje describe que era tan asombrosamente grande y pesado que no podía venir al mundo sin sofocar a su madre. Bueno, datos de la historia. Bien, ¿alguna pregunta de la parte que hemos revisado? Con lo revisado acá pueden haber resuelto su examen. ¿Sí? A ver, en la primera pregunta, dice, uno de los siguientes factores no contribuye con la génesis de una infección del tracto urinario durante el embarazo, parto y puerperio. ¿Cuál es la respuesta? En la primera pregunta, ¿qué respuesta tiene? La B, ¿no? El aumento del tono y peristalsis ureteral. En la segunda pregunta dice, una de las siguientes afirmaciones con respecto a las infecciones del tracto urinario durante el embarazo no es cierta. La E, ¿no? E. coli es el segundo agente etiológico frecuente. La bacteriuria asintomática se caracteriza por la E.
La bacteriuria asintomática se define como la presencia de dedo. La 5. ¿Cuál es la incidencia de bacteriuria asintomática durante el embarazo? C, 5 a 10%. La frecuencia de bacteriuria asintomática aumenta con la edad, con la paridad y con el bajo nivel socioeconómico. La respuesta es la A. 1, 2, 3. A. En la 7, la bacteriuria gravídica predispone a que la paciente presente pielonefritis aguda. La 8. La 8. B. ¿Qué porcentaje? 20-40%. La 9. Uno de los siguientes conceptos no puede aplicarse al manejo de las infecciones durante el embarazo. El síntoma más frecuente es el dolor lumbar, ¿no? No. Esa no. La D. La 9, la D. La 10 dice, toda paciente, ¿ya? Hacerse un urocultivo en el primer control prenatal. ¿Qué factores predisponen a que la gestante padezca pielonefritis durante el embarazo? Bueno, todas, ¿no? La pielonefritis durante el embarazo predispone a B, parto prematuro. La 13. Primigesta joven de 38 semanas, presenta poliacuria, acude a un médico general que le indica una orografía excretoria, encontrándose elongación, dilatación e hipotonía. ¿Cuál de los razonamientos es correcto? La poliacuria y los hallazgos radiológicos son normales, habiendo sido un error ordenar la prueba diagnóstica, ¿no? La B. Con respecto a la pielonefritis aguda que complica el embarazo y el puerperio, uno de los siguientes enunciados no es correcto. La E. La E. Hay una deficiencia concomitante de la autoinmunidad. Gestante de 33 semanas acude por pérdida de líquido por vagina, habiéndose confirmado rotura de membranas ovulares. ¿Qué antibiótico profiláctico indicaría? A. Eritromicina. 16. Primigesta con 10 semanas de gestación asintomática y sin antecedentes patológicos. Examen de orina, leucocitos, 25 a 50 por campo. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección? Nitrofurantoína. 17. Multigesta término, no trabajo de parto, ingresa por fiebre, malestar general, escalofríos, taquicardia, dolor uterino y pérdida de líquido claro por vagina desde hace 24 horas. Al examen, latido cardíaco fetal 152 latidos por minuto, cervix blando, intermedio, borrado 50%. Bueno, y dilatado 1 centímetro no debería ser. Estación -2, pelvis ginecoide, peso estimado fetal 3000 gramos, hemograma con leucocitosis y desviación izquierda. El diagnóstico más probable es coriomionitis. ¿Y el manejo? Antibiótico terapia e inducción de parto. En caso de 18, en caso de coriomionitis por vía hematógena, el germen más frecuente es Listeria monocytogenes. 19.
19. Respecto a la coriomnionitis, no es cierto. Dice, coriomnionitis en embarazo previo aumenta el riesgo hasta 2 veces. La D, ¿no? D. La 20. No se incluye como vía de acceso para coriomnionitis. D, linfática, ¿no? 21. Respecto a coriomnionitis no es cierto, la leucocitosis materna se encuentra en 50-60% de los casos. Es más, ¿no? 70-90. 22. Son los agentes etiológicos más frecuentes en coriomnionitis. B. Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis, 1 y 3, B. 23. No es un factor de riesgo para macrosomía fetal, la talla materna. 24. En hito en gestantes no es cierto. La E. Toda pielonefritis se hospitaliza. 25. Las complicaciones fetales o neonatales por coriomnionitis no incluyen. B. Enterocolitis necrotizante. ¿Ya? Bueno. ¿Sabías que hay unas cuestiones para poner? Sí. Oye, cola P. ¿Pero dónde está? Ah, no, acá está. Mira, 3, 4. Acá está la 3 de gínico, la 3 de obstetricia, la 4 de obstetricia.